¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 19 de enero, segunda semana del tiempo ordinario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con la primera lectura que está tomada de la carta a los Hebreos. Seguimos con la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 23 al capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban,
tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos entrado ya como en otro episodio, como en otra etapa. Ya no reunirse en las sinagogas, sino irse lejos, apartarse, salir de allí y reunirse con la gente en lugares públicos, pero lejos de ese entorno, porque se corría el riesgo de que no pudiese cumplir la misión de enseñar a sus discípulos, de que todo se precipitara y que los fariseos y los saduceos pues cumplieran con ese propósito que se habían trazado de aniquilar a Jesús. Entonces Jesús se va a otro lado. Dice que se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y es impresionante ver cómo la fama de Jesús ya había traspasado las fronteras judías y había sido oído todo lo que Jesús estaba haciendo en otros países. Vemos cómo aquí mencionan a otros lugares que están al norte, al sur, al este, y que de allí van a donde está Jesús. Ustedes imagínense una playa llena de gente, tanto como para que Jesús ruegue, dice el texto. Les rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. Aquello debió haber sido un espectáculo asombroso. Tanta gente que corría a buscar a Jesús porque dice que había hecho curaciones y esa noticia se había regado. Recordemos que la salud, el asunto de la salud era algo bastante complicado en aquel tiempo. La gente normal, común y corriente de pueblo no tenía cómo pagar médicos, era muy difícil conseguirlos y la medicina pues no estaba muy evolucionada en aquel entonces. Por lo tanto, además del estigma social que corrían los enfermos por tener que pasar por la humillación de saberse perseguidos por las lenguas y las críticas de los que se sentían puros, y porque el enfermo era visto como que estaba pagando por su pecado, en su carne, por la enfermedad, pues ese estigma social pues ya era una carga en sí misma. Por lo tanto, el hecho de que Jesús curara, aunque no era el propósito número uno de por qué él estaba allí, sí era como que el gancho, y eso a la gente le llamaba profundamente la atención. A muchos de nosotros nos puede haber pasado también que llegamos a Jesús no precisamente por unas intenciones muy limpias y muy puras. Llegamos a Jesús por intereses muy egoístas y muy primarios. Vamos a Jesús porque nos sentimos enfermos, o llegamos a Él porque nos sentimos solos, abandonados, tristes, en conflictos. Y es que pues Jesús vino a salvar al ser humano. Mas sin embargo, la sanación forma parte de esa salvación, mas no es el todo. Y eso no nos asuste escucharlo, pero tengámoslo claro. Jesús quiere salvar al ser humano. Cuando Juan señaló a Jesús, recordemos, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es a eso a lo que vino Jesús, a limpiarnos del pecado, a salvarnos de la condenación eterna. Pero ahora en este mundo, pues tenemos muchos males que también el Señor quiere librarnos de ellos. Pues hay posiciones en cuanto a la situación, al punto de vista teológico en que se ve, ¿no? Si la sanación tiene que ver mucho con la salvación y viceversa, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús, lleno de misericordia y de compasión para con la gente que está allí buscándole, y esto es lo que Jesús quería, que lo buscaran, pues Jesús le hace el milagro, los sana, los libera. Dice que aquella gente estaba incluso aplastándolo. Voy a retomar el texto. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Uno puede pensar que es exageración, pero si está en el Evangelio es porque es así. Estaban a punto de aplastarlo y dice que se le echaban encima para tocarlo. Yo me pregunto hoy en día, ahora que está la ciencia tan avanzada y que todo se hace según el método científico, ¿todavía tú estás dispuesto a echártele encima a Jesús para que te cure, para que te sane?
O tal vez perdiste esa capacidad de expectativa en lo que Jesús puede hacer por ti. Porque me pongo a veces a pensar que si la gente supiera realmente que Jesús puede hacer por ti todo esto, sanarte de tus dolencias, liberarte de tus cadenas, de tus ataduras, de tus amarres, liberarte de todo ese peso que tienes encima, de toda esa culpa que a veces mucha gente le echa en cara a la fe católica diciendo que somos expertos en hacer sentir culpable a la gente. Y no hay nada más falso que eso. Si precisamente la fe católica lo que quiere es hacer que la gente se libre de la culpa. Para eso existe la confesión. Para eso existe, por ejemplo, el acto penitencial al comenzar la misa. Para que uno se acuse culpable, pero no para quedarnos en ello, sino para decir, ya Jesús me ha perdonado. Por eso al comenzar los domingos cantamos el Ten Piedad e inmediatamente cantamos el Gloria. Para que limpio ya del pecado y sabiéndonos perdonados, alabemos y bendigamos al Señor. Si la gente sigue en culpa, ya eso entonces es un problema, hay que trabajar ese asunto. Pero qué bueno es que la gente se sienta que Jesús puede sanarte de todo eso como una expresión de la salvación que Él viene a traernos. ¿Te echarías encima de Jesús para que Él te cure? Esto es una expresión bastante gráfica que a mí me ha llamado profundamente la atención en este día. Se le echaban encima para tocarlo. Y tú puedes tocar a Jesús en la oración. Tú puedes tocar a Jesús en el sacramento de la reconciliación. Tú puedes tocar a Jesús cuando le alabas, cuando le bendices. Pero sobre todo puedes tocar a Jesús en la Eucaristía. Cuando vas y comulgas debidamente, estando preparado, sabiendo a quién recibes. ¿A quién recibes? Como la iglesia te pide que lo recibas, sabiendo que no es cualquier pedacito de galleta bendecido, es el cuerpo de Jesucristo, tu Rey y tu Señor. Es a Él a quien recibas, lo tocas y Él te toca, tú lo tocas y Él te toca. Y allí puede suceder un milagro, pero a veces no vamos con esa fe suficiente como para que allí pasen esas cosas. Vamos por ir, y uno como sacerdote lo puede ver, lo puede notar y lo siente cuando la gente va, y algunos lo reciben con mucha piedad, otros no tanto, y a veces de mala manera o sin saber exactamente cómo poner las manos, o incluso ni siquiera en la boca, que es la forma tradicional, ya no se acuerdan cómo es. En fin, ten ese detalle de preguntar cómo tengo que recibir a Jesús, porque no está de más que sepas exactamente cómo recibir a Jesús. Pero recuerda a quién recibes. Él puede hacer por ti muchas cosas. Siguiendo con el texto, dice, se le echaban encima para tocarlo, y cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies. Hermano, hasta los posesos reconocen en Jesús al Hijo de Dios. Los demonios reconocen en Jesús al Hijo de Dios y lo declaraban como el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero fíjense que Jesús se los prohibía que se lo dijeran, porque recuerden que los judíos, fariseos y saduceos estaban buscando la manera de matarlo, de acabar con él, y buscando cualquier pretexto para decir que él estaba actuando no por la fuerza de Dios, sino por la fuerza de Satanás. Por lo tanto, no convenía que los demonios lo dijeran, porque podían pensar que pues estaban aliados. Entonces, este secreto mesiánico, el que no se supiera que él era el Mesías, convenía guardarlo por un tiempo más, y por eso Jesús les prohibía que lo manifestaran. No convenía que saliera a la luz pública, ni que lo vincularan tampoco con ninguna confesión diabólica. Jesús sabía hacer muy bien sus cosas. Lo interesante de todo esto es que multitudes buscaban a Jesús, y tú lo buscas, aunque no sea por la intención correcta. Él nos va corrigiendo luego la intención, y luego, aunque lo busques por interés, luego el Señor te hará que lo termines buscando por amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.